Gracias en esta noche por una reunión más que tú nos permites estar conectados en línea, Señor, a distancia, pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, que es el anhelo, el deseo de poder comunicar mejor tu palabra, Señor. Te pedimos que tú siempre nos des un corazón humilde, que tú nos guardes, Señor, de todo ego, de tanto orgullo, porque hay demasiado en el ministerio, Señor, y que podamos siempre reconocer, Padre, antes, durante y después la predicación, que no somos nada sin ti, Señor, que podamos desde antes, Padre, buscar con humildad tu dirección, Padre, reconociendo que eres tú quien nos da la palabra, confiar mientras hablemos que será tu respaldo y no nuestra capacidad, Señor, y después siempre con humildad darte las gracias y la gloria, Señor, por habernos usado. Pedimos que en esta noche tú nos des entendimiento, Señor, y que podamos aplicar de forma sabia y efectiva estos consejos, o al menos aquellos que tú quieras o que creas que son de bendición para nosotros, Señor. Quita todo estorbo, toda distracción y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente. Hemos terminado la parte relacionada a todo el desarrollo del bosquejo, la preparación previo también al desarrollo del bosquejo. Hemos explicado, ¿verdad? A grandes rasgos lo que es la introducción, el desarrollo, la conclusión. Hemos tenido algunas dinámicas también en las que ustedes pueden ir siguiendo una predicación con un bosquejo en la mano para ver qué de eso les puede servir y más o menos pues visualizar cómo es el ejercicio, ¿verdad? En lo que tú estás viendo con lo que estás hablando. Y bueno, ya olvidé comentarles que a mí me gusta ir como estructurando, seguramente vieron por párrafos mi bosquejo, párrafos de no más de 5 líneas. Y esto es porque en muchas ocasiones, ¿verdad? En vez de detenerme pues a leer cada línea, simplemente le echo un vistazo al párrafo y con unos segundos de haber capturado, ¿verdad? Y haber visto lo que estaba en rojo, que son los versículos, lo que estaba en verde, que son como los ejemplos, pues más o menos ya tengo una idea de lo que tengo que explicar, ¿no? Y hay veces que a lo mejor se dieron cuenta, pues ya no leo tal cual todo el párrafo, voy y lo explico con mis palabras. No se menciona textualmente como estaba en el párrafo en muchas ocasiones, pero lo explicas con mayor fluidez. Y ahora vamos a nuestro tema, si no me equivoco, me perdí un poquito aquí en la numeración, pero es el tema número 12, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy, como les adelanté en el grupo, acerca de la hora de la predicación. Y si tienes tu Biblia, te pido que me acompañes abriéndola en Marcos capítulo 1, versículo 22, que va a ser la base para las siguientes enseñanzas, donde veremos algunos consejos que, como lo hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? Son solamente eso, consejos, y tú ya en oración, ¿verdad? Y en meditación y reflexión, pues determinarás qué te sirve y qué de plano no. Marcos capítulo 1, versículo 22. Dice, bueno, vamos a leer desde el 21 para poner contexto. Dice que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, está hablando de Jesús y Jesús estaba enseñando. Y lo que nos llama la atención es que dice el 22, y se admiraban de su doctrina, que quiere decir de su enseñanza, pero no solamente del contenido de la enseñanza, sino fíjate cómo a continuación va a comenzar a hablar de que se admiraban no solo de lo que él hablaba, sino de cómo lo hablaba. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, o sea, se impactaban de su enseñanza, pero también de cómo enseñaba, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que era gente hipócrita, que era gente religiosa, que llevaba una doble vida. Y, perdón, deme un segundito porque me están distrayendo mucho nada más aquí en casa para pedirles que me apoyen, please, a guardar silencio. Desde el día de ayer, las mujeres estuvieron en tiempo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Traemos una pachanga, bueno, traían aquí en casa y otra vez, y yo soy bien, cuando transmito desde casa, bien friki del silencio, ¿no? Luego en la iglesia, pues ya ni modo, me acostumbro, pero en casa se me hace, de por sí se me hace raro predicar en un celular, ¿verdad? Entonces, eh, tengo que concentrarme y entender que pues hay hermanos del otro lado del teléfono y no solamente aquí la pantalla y de repente me empieza esto a distraer un poco. Entonces, bueno, vuelvo a leer, dice que se admiraban porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como
¿Quiénes dice la Biblia? Bueno, no pueden ustedes hablar, pero se los voy a leer. Los que están conectando, estamos en Marcos capítulo 1, versículo 22, y no como los escribas. Entonces los escribas, ¿verdad? Sabemos que era gente religiosa, que era gente pues que no vivía lo que predicaba, ¿verdad? Que se ocultaban tras las apariencias, que era gente hipócrita, que era gente con doble vida. Y pues la Biblia no nos dice acerca de ellos de cómo era su enseñanza, pero deja entrever aquí, ¿verdad? Con esta declaración que seguramente pues no era un discurso o una predicación muy convincente. Es como la predicación de los políticos. ¿Cuántos de ustedes le creen a un político, verdad? Muchas veces el contenido de su discurso puede ser muy bonito, pero la forma de decírtelo hace que no transmitan absolutamente nada, ¿verdad? ¿Le creerías a un político si te dijera, mexicanos y mexicanas, estamos muy interesados en ustedes, su vida para nosotros es lo más importante? O a Claudia Sheinbaum cada mañanera cuando dice que va a abrir otra carpeta de investigación, ¿verdad? Y bueno, te dan un discurso que una persona con tantito discernimiento, ni siquiera cristianos ya en estos casos, ¿verdad? No importa qué es lo que diga el político, simplemente por la forma tan falsa, por la forma tan fingida, pues ni siquiera le creen a su discurso. Y en cambio Jesús dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando alguien tiene autoridad, siente esa autoridad, transmite esa autoridad, la autoridad pesa y la autoridad se transmite. Por eso yo les dije en los primeros mensajes que tú tenías que estar completamente convencido de que estás predicando la palabra de Dios para que tú te pares con esa autoridad, ¿verdad? Que tú puedas pararte con esa convicción y que nada te atemorice, nada te amedrente, nada te ponga nervioso, miradas y las risas, y que tú tengas la convicción de decir, estoy predicando la palabra de Dios. Denme un segundito, voy a desconectarme un minuto y vuelvo nada más para... Ya te estoy buscando aquí, Pastor Jesse, para poder continuar. Listo. Perfecto, una disculpa, volvemos, ¿verdad? Nos quedamos entonces en que les dije en los primeros mensajes que era bien importante por eso que predicáramos la palabra y que estuvieras tú consciente de lo que estás predicando para que te pares con esa autoridad, que no vayas mentalizándote como qué van a pensar, qué van a decir, sino que prediques como quien tiene autoridad. Y vuelvo a recordar eso, que es uno de los consejos, creo yo, más importantes desde antes de que tú prediques. Yo se lo digo muchas veces a personas cuando van a predicar por primera vez o con un grupo un poco más grande, ¿verdad? Le digo que nada te intimide, no vas a decir algo, tienes algo que decir, tienes un mensaje de parte de Dios, tienes la palabra de Dios y repítelo en tu cabeza, ¿no? Se va a escuchar ahí sí muy doctor Porras, muy Coco Wash, ¿verdad? Pero quizá lo necesites en un principio, que te lo repitas, ¿verdad? No me van a atemorizar, no me voy a poner nervioso, no vengo en mis fuerzas, no vengo a hablar con sabiduría humana, vengo en el nombre de Jesús, con el respaldo de Dios, con el poder del Espíritu Santo y tengo la preciosa, bendita y poderosa palabra de Dios y que con esa autoridad tú hables. Y si de repente a medio mensaje o al inicio estás como que titubeando y de repente ciertas cosas te pusieron nervioso, te están haciendo como perder esa confianza, esa seguridad, te estás dando cuenta en tu tono de voz que está mermando, que está temblando, recuerda, estoy aquí parado predicando la palabra de Dios que tiene poder para instruir, para corregir, para edificar, para perfeccionar. El Señor está conmigo y que tú puedas hablar como quien tiene autoridad. Entonces, es de eso de lo que quiero hablar en los siguientes mensajes, ya no del contenido, que ojo y aclaro, es lo más importante, pero resulta que podemos tener un gran contenido y si no lo compartimos de la forma correcta, puede no llegar a impactar, no porque el contenido no pese, sino porque la forma no capte la atención y entonces ya no escuchan el contenido.
Entonces, la mayoría de los libros de homilética pues se enfocan mucho en lo que es el desarrollo del bosquejo, ¿verdad? Pero a veces no se habla tanto acerca de la presentación del mensaje. Nos olvidamos tanto en todo lo que ya vimos de la estructura, introducción, desarrollo, conclusión, que nos olvidamos de la forma de predicar. Ahora, cuando yo hablo de forma de predicar, no estoy insinuando que hay que hacernos clones y que hay una forma ideal. Yo, de hecho, una de las cosas que les dije y vuelvo a repetir porque tiene que ver es que es importante que tú conserves tu esencia, porque si no, ya vas justamente a sonar como un político, la gente va a darse cuenta que ya no es tu tono de voz, que ya no estás siendo natural, que estás sobreactuando y entonces vas a perder la atención. Entonces, dentro de esa esencia que cada quien tiene, podrá tener inclinación a ciertas formas, ¿verdad? Y como siempre le he dicho, la homilética es una carretera, no un carril y en esa carretera de repente habrá personas un poco más tranquilas, con un tono más pacífico, ¿verdad? Que no se mueven tanto de su lugar y de repente habrá personas un poco más dinámicas y tú puedes encontrarte con una gran variedad de predicadores con diferentes estilos que Dios usa de forma poderosa según la singularidad de cada uno y eso lo vemos en la Biblia, ¿no? A pesar de que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos damos cuenta nosotros que Dios respeta, ¿verdad? En su palabra, la esencia, la personalidad de cada quien, porque el Espíritu Santo no utilizó a mecanógrafos, sino que utilizó a hombres que hablan de parte del Espíritu Santo de Dios, pero con sus propias palabras. Entonces tú ves que el estilo de cada uno de los cuatro evangelistas es distinto, que el estilo de Pablo es distinto, que en el Antiguo Testamento también tenemos diferentes estilos, porque era diferente la personalidad, el oficio de cada quien. Entonces, si tú de repente ves un predicador que es muy ameno, que es muy alegre, pero tú eres un poco más serio y te quieres hacer el chistosito, puedes hasta caer gordo y verte como muy sobreactuado, muy fingido, ¿no? O viceversa, eres muy ameno y eres alegre, ¿verdad? Y de repente arriba quieres tomar una pose muy seria, pues puedes no llegarte a desenvolver con esa fluidez. Entonces, yo creo que cada quien tiene que ser muy similar o igual, ¿no? Porque a lo mejor cambia un poquito tu tono con el micrófono, depende dónde estés, pero que se vea que se mantiene tu esencia tanto abajo como arriba del púlpito. Y vuelvo a repetir y aclaro, no quiero que lo malinterpretemos, lo más importante siempre va a ser el contenido. Una persona que es muy buena predicando, pero que dijo pura barbaridad, no se trata tampoco de eso, ¿no? O sea, hay predicadores que lo dicen con tal convicción que la gente se lo cree pero dijo pura barbaridad. Y yo prefiero que alguien sea medio aburrido, pero que enseñe la palabra, a que sea muy ameno, ¿verdad? Y muy dinámico y que diga pura barbaridad. Entonces, sí, el contenido es lo más importante, a la palabra no la reemplaza nada ni nadie, pero el meollo del asunto es este. Por más bueno que sea tu contenido, la gente no lo va a escuchar sin una buena presentación. Si tú pierdes su atención, entonces, aunque la palabra tenga poder, pues no va a impactarlos porque simple y sencillamente no le están escuchando. Pues Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 10 nos dice, ¿verdad? A partir del versículo 17, que la fe es por y el oír por la palabra de Dios. Y más adelante dice que todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Mas cómo van a invocar el nombre de aquel del cual no han oído, cómo van a oír de aquel, perdón, más cómo invocarán a aquel del cual no han oído y cómo van a oír si no hay quien les predique. Entonces sí, la palabra tiene poder para salvación, pero para que la gente invoque a Jesús, tiene que oír de Jesús y para que oigan de Jesús les tienen que hablar de Jesús. Si no escuchan, o en este caso no leen el mensaje de salvación, la palabra en sí misma tiene poder, pero si no la leen, pues no van a recibir este conocimiento como por ósmosis. O sea, a la hora de la predicación, ¿verdad? Digamos que somos nosotros ese libro que tiene el poder de impactar sus vidas, pero si no lo leen, o dicho de otra forma, si no te escuchan, no va a haber impacto. No porque el contenido no tenga poder, sino porque no lo están escuchando, porque hay gente que simplemente está oyendo, pero ya está pensando en que si no apagó el boiler, que si no le apagó los frijoles, en la nueva serie de Netflix, ¿verdad? Y en que cómo escaló este cuate el Taipei, y en el perrito que si le dejó no las croquetas, y en un montón de cosas, y en ninguna. Por eso es importante también la forma de compartir el mensaje. Nada más quiero confirmar si seguimos en línea, porque de repente se me congeló la pantalla. Entonces hay mucha gente que dedica horas a la predicación, perdón, a la preparación del bosquejo, ¿verdad? Y eso es importante,
pero se olvidan de trabajar en sus vidas en la presentación. Entonces, el ejemplo de Jesús nos ayuda mucho porque aunque hay muchos casos de autores, de libros, de consejeros que sí recomiendan trabajar en la presentación, tenemos aquí pues este fundamento bíblico que nos corrobora que es importante que nuestro mensaje venga desde una persona o una convicción o una autoridad y no simplemente de un discurso religioso. Hay gente aún dentro del púlpito que no les crees nada, ¿verdad? Que su tono, sus formas tan fingidas, aún sus ademanes, ¿verdad? Te das cuenta, pero así, este cuate simplemente estudió oratoria, es un buen orador, sería bueno proclamando o declamando algún poema o algo por el estilo, pero su mensaje no me transmite nada, ¿no? Decía Spurgeon, lo voy a parafrasear porque no tengo la cita aquí exacta a la mano, lo voy a buscar y citarlo la próxima semana, que hemos de hablar de un cielo refulgente, de una salvación eterna, de un infierno ardiente, y da otros ejemplos. Y dice él, ¿cómo una persona que habla de esto con frialdad, en verdad, pregunta él, ¿tiene corazón? Entonces, si tú en verdad crees lo que estás diciendo, no es que actuaste, aquí voy a gritar, aquí voy a alzar la voz, aquí la voy a bajar, sino que el mismo sentimiento, cuando tú estás realmente viviendo, creyendo, transmitiendo lo que estás enseñando, de forma natural tu tono va a subir, va a bajar, te vas a emocionar, te vas a entristecer, te vas a gozar, ¿verdad? Vas a sentir ese sentido de advertencia de cada una de las cosas que tú estás hablando. Entonces, vamos a estar viendo bastantes cosas bien interesantes, pero lo podríamos simplificar solamente en esto, sé genuino, entiende lo que vas a enseñar, no solamente lo tengas escrito en tu bosquejo, sino tenlo en tu corazón, tenlo en tu mente, aterrízalo a tu vida, vívelo, ¿verdad? Créelo. Cuando lo estés compartiendo, vívelo, no estés tan preocupado por cómo me estoy escuchando, por si olvidé decir algo, que te olvides de vivirlo. Es lo mismo que le pasa a mucha gente en la alabanza. Se memoriza el canto, ensaya y mientras lo está cantando está pensando en cómo se está escuchando. Y al pensar en cómo se está escuchando, no fluye en adoración. Está más preocupada por no desentonar que por realmente adorar y ya no transmite nada, ¿verdad? En más de una vez el pastor Armando Alducin me da risa porque la última vez que llegó aquí a la iglesia de Toluca estábamos en la sala pastoral, tenemos una pantalla donde se ve el mensaje y se ve la alabanza y estaba la televisión prendida con la alabanza y me enseña al hermano que estaba cantando, dice, y ahora ese cuate parece que está en un funeral. Me dice, no inventen, díganle que está alabando al Señor, que sonría, que se alegre, ¿verdad? Y estaba con una cara así como si estuviera de luto. Y le dije, ¿sabes qué, tío? Mejor te voy a apagar la pantalla, porque si no, ahorita va a empezar a regañar por todos, porque todos andaban igual. Entonces, es algo que hemos hablado con ellos, ¿no? O sea, siente lo que estás cantando. Digo, hay canciones que a lo mejor para entonarlas tienes que cerrar la boca y no podrás sonreír, ¿verdad? Pero cuando puedas y realmente estás hablando de estas buenas nuevas de esperanza, de vida eterna, de la gloria de Dios, que lo puedas transmitir con esa sonrisa genuina. O sea, no es de que dices, voy a sonreír y que parezcas Maines en sus debates, ¿te acuerdas, verdad? Con esta sonrisa más falsa que un billete de 25 pesos, sino que en verdad sientas lo que estás cantando, que no cantes solamente por inercia, por memoria, sino que lo puedas sentir. Y lo mismo es con la predicación. No es solamente ya lo memoricé, ya lo tengo aquí, porque hay gente que hasta lo actúa frente al espejo, ya, y ya estuvo, pero no transmitió nada. Entonces, ¿cuál es la forma en la que tú vas a garantizar que vas a poder transmitir correctamente con un buen tono, con los ademanes, las miradas, los gestos correctos, si simple y sencillamente sientes en verdad y crees y vives lo que estás diciendo? A mí, por ejemplo, les voy a confesar algo. eh, Hace muchos años, cuando teníamos dos servicios, yo daba dos mensajes diferentes. Y pensarían muchos que es más difícil, pero realmente para mí era más fácil. ¿Por qué? Porque cada mensaje era distinto y yo lo viví en su momento al compartirlo. Y para mí es muy importante el contenido y la forma de dar el mensaje. Siempre ha sido para mí muy importante esta parte, porque he escuchado y he sido parte también de los críticos de que dicen, bueno, este mensaje, pues muy bueno su contenido, pero nadie se la compra a este compa, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo, por consejo de una persona, me dijo, oye, está padre, pero los del primero no recibieron lo del segundo y los del segundo no lo recibieron lo del primero. Y de repente como iglesia, pues ya no estamos en la misma dirección porque se llevaron diferentes tipos de palabra. Entonces, desde ese entonces para acá,
me convencí de que es importante que al menos en la iglesia local, cuando yo predico aquí, llevemos todos la misma dirección. Entonces, el año pasado estuve hablando de la oración, por ejemplo. Imagínate que ahorita los invito a unirse al canal de oración y no estuvieron en esos mensajes. Entonces, desde ahí tomé esta decisión, pero les voy a confesar, ahora que son 3 servicios, me costó mucho en un principio el poderme mentalizar en el segundo y más en el tercer servicio para poder compartir la misma palabra con la misma pasión, con la misma convicción, porque me pasaba a veces que en el primero me emocionaba, sentía, lloraba, me ha llegado a pasar que de repente se me quiebra la voz, ¿verdad? Pero es algo genuino, no es una actuación, entonces es difícil que la voz se te quiebre 3 veces en el mismo punto, porque hasta tu misma mente te dice, no seas llorón, ya lloraste en el pasado por esto, ¿verdad? Entonces me ha llegado a pasar que digo, híjole, qué frío soné en esta parte y le pido a Dios en oración, Señor, ayúdame a volver a transmitirlo con esa convicción, con esa pasión, con esa autoridad, a mentalizarme de que son personas distintas, ¿verdad? Y que cada servicio es un grupo de congregantes diferente al del anterior y que tengo que volver a dar la misma palabra con la misma intensidad y volverlo a sentir otra vez. Entonces, después de un tiempo me ha sido ya más fácil, ya actualmente, incluso ha habido un par de veces que hasta me gusta más el mensaje del tercer servicio, no es como que lo más común, pero ha llegado a pasar, pero ha sido pues este trabajo de pedirle a Dios en oración, porque yo en mis fuerzas no podía, ¿no? Ya la segunda como que, esto ya lo dije, esto ya me lo sé. Entonces, bien importante esto, y si tú quieres transmitir el mensaje con autoridad, es bien importante que te concientices de lo que vas a decir, que no sea solamente un discurso de memoria y que estés más enfocado en realmente estarlo viviendo, sintiendo, creyendo que solamente leer y transmitir, porque para eso ponemos pues una pantalla como una videoconferencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos consejos que tienen que ver con todo lo que es la presentación, no solamente en la forma de hablar, sino en todo. Vamos a ir desde lo que menos se imaginan. No nos va a dar tiempo hoy de abarcar todo. Van a ser yo creo que unas 3 o 4 enseñanzas y vamos a ver cosas que aparentemente son irrelevantes, que son vanidad de vanidades, que hasta van a decir eso es superficial, pero vamos a explicar por qué no. Y vamos a comenzar con el arreglo y la vestimenta. Si estás al lado de alguien que no se baña, que nunca se rasura, que parece el padre Abraham con las barbas hasta por acá, ¿verdad? Que no se lava los dientes, mi hermano, si al final pasan contigo a qué hora es por la persona, literalmente les vas a dar palabras de aliento, van a caer postrados y no precisamente por la unción ni nada por el estilo. Entonces, hay cosas que parecen irrelevantes, como te dije, superficiales, pero que importan. Y quiero fundamentar esto en algunos pasajes. Y vamos a 1 Corintios 9, versículo 19. Fíjate este principio que enseña el apóstol Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, o sea, él no estaba obligado a quedar bien con nadie, ni era esclavo de nadie, ni servía a nadie, ni trabajaba para nadie, sino para el Señor, me he hecho siervo de todos. Y fíjate cuál era el propósito de lo que vamos a comenzar a leer, para ganar a mayor número. Estamos en 1 Corintios 9, del 9 al 19. Perdón, 1 Corintios 9, 19 en adelante. Dice, me echo a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me echo de todo para que de todos modos salve alguno, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Básicamente lo que vemos es que buscaba la manera de identificarse con ellos para ganarlos, para que no lo rechazaran, y este no es de nosotros, sino no permitir que ciertas diferencias que en muchos casos eran irrelevantes, que no eran fundamentales en cuanto a la salvación, lo separaran, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a una iglesia pentecostal, aunque no comparta algunas de las cosas, yo sé que con un sermón no voy a cambiar 20 años de forma de pensar, y hay cosas que platico en privado con los pastores, pero en público
me limito a dar un mensaje que sea de bendición para sus vidas, que los lleve al Señor, a la palabra, a la oración, y en el Señor, en la palabra y en la oración, si irán dando cuenta de sus errores, ¿verdad? Entonces, no se trata de ir a buscar el conflicto y en qué diferimos, porque con todos vamos a diferir en algo y con todos vamos a tener algo que nos pueda poner en conflicto y vamos a acabar peleándonos con todo el mundo. Entonces, tenemos que buscar ser muy astutos para buscar como este punto de apoyo para que la palabra llegue con todo su potencial y que puedan recibirla en su corazón. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando Pablo llega a Atenas, ¿verdad? Que primero antes de predicar se dio una vuelta por la ciudad para conocerlos y les dijo, varones atenienses, me di vueltas por su ciudad y me doy cuenta con sus templos que son muy religiosos, ¿verdad? Y vi muchos monumentos y muchos dioses que ustedes tienen y me encontré uno bastante interesante que dice al Dios no conocido y dice, bueno, de ese les quiero predicar, del que no conocen. Fíjate cómo captó su atención, con qué inteligencia. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo si hubiéramos sido Pablo? Hubiéramos llegado con el mazo a darle la torre a todos los ídolos, ¿verdad? Bola de idólatras atenienses, vi un montón de ídolos que tienen, arrepiéntanse o se van al infierno. Ni les has presentado al Dios verdadero y ya los estás condenando de idólatras. Entonces, quizá tu motivación es correcta, pero la forma de tratarlo no fue la correcta. Entonces, hay que ser muy astutos, ¿verdad? Hay que buscar primero cómo captar esa atención y después ya el mensaje podrá llegar con mucho más poder. Esto también es algo que tienes que pedirle a Dios en oración, que te dé sabiduría, que puedas ir creciendo en gracia, ¿verdad? Durante el mensaje, saber en qué momento y de qué forma decir las verdades. Yo sigo diciendo la misma verdad como toda la vida, pero creo que he hallado un poco más la forma de decirlo. A lo mejor al principio en mi ministerio, por querer ser tan directo como lo quiero seguir siendo, de repente llegaba a no ser tan prudente, ¿verdad? Y podemos correr el riesgo de no edificar. O sea, hay personas que hablan la verdad de una forma correcta, pero que dejaron a las personas más con culpa y vergüenza y condenación que con ganas de proceder al arrepentimiento. Entonces, aquí haciendo un paréntesis, ¿verdad? Siempre que hablemos fuerte, como ya lo dijimos, tiene que ser con intención de llevar a la restauración, al arrepentimiento y no a la culpabilidad. Pero volviendo al punto para no desviarnos, ¿verdad? Estamos hablando de que Pablo buscaba identificarse. Ahora, ¿qué tiene que ver con el arreglo y la vestimenta, verdad? Pues que tú y yo tenemos también que buscar hacer ese clic para que reciban el mensaje. Entonces, lo que iba a cambiar a los que estaban sin ley, con ley, a los libres, a los esclavos, no era la forma en la que Pablo se presentara, sino el mensaje, pero la forma era solamente la manera de que ellos se sintieran identificados con él para que entonces pusieran atención al mensaje. ¿Sí me explico o no? Voy a ilustrar esto con un ejemplo más moderno. Nosotros llegamos a ir al tutelar de menores muchas veces y recuerdo que tuvimos algunos eventos y una vez llevamos al grupo de alabanza y empezaron a cantar algunas alabanzas clásicas de la iglesia y al final se dio el plan de salvación. Pregúntame cuántos recibieron a Cristo en aquella ocasión. La respuesta es ninguno, ¿verdad? Porque no es el tipo de música que ellos escuchan. Y desde que los vieron dijeron, ay, qué fresa, su vestimenta, su estilo, pop rock, ¿verdad? Y a ellos no les late esa onda. Entonces, no es que el mensaje no tuviera poder, es que ni lo escucharon. Pero volvimos con Marto y llega Marto, ¿verdad? Así pandroso y vestido cholo y con las cadenas y el pantalón guango y cero varo, me acuerdo que cantaba en ese entonces, no traigo ni un clavo y dicen, ah, yo tampoco traigo ni un clavo, está chido esto, ¿verdad? Se identificaban con él, pero traigo a Cristo de mi lado. Entonces, al principio no era la letra, sino el ritmo lo que hacía que ellos pusieran atención, pero cuando escuchan la letra es la palabra. Tampoco se trata de que un buen ritmo y con pura barbaridad, como también los hay. Y en cuanto al mensaje, no se trata de hacerlo bien y decir pura tontería, ¿no? El mensaje es siempre lo más importante, pero la forma capta la atención para que reciban el mensaje. Entonces, veías que esos vatos acaban de rodillas, llorando, quebrantados, entregando su vida a Cristo. ¿Fue el ritmo el que cambió sus vidas? Pregunto yo. No. ¿Fue la apariencia de Marto? No. ¿Fue las palabras que usó? No. ¿Fue el mensaje? Sí. Pero ¿qué hizo que escucharan el mensaje? Su ritmo, su forma, sus palabras, su apariencia. Entonces, que quede bien claro, esto no tiene poder, pero es el gancho para que escuchen el Evangelio que sí tiene poder. Entonces, tenemos que buscar siempre, como Pablo,
sin corrompernos, ¿verdad? Sin cambiar nuestra esencia y sin violar los principios de la palabra de Dios, porque no se trata de que vas a llegar entonces a la cantina con tus caguamas, ¿verdad? Y bien borrachote para que te escuchen los borrachos, ¿no? Ni que vas a llegar tú como hermana toda embarrada para que los hombres presten atención, no, sin corromperte, sin pecar, ¿verdad? Pero sí ver qué puedo hacer para identificarme mejor con ellos y que entonces haya más probabilidad de conectarme y que escuchen ellos el mensaje. Nos llegó a pasar también en eventos evangelísticos que hicimos en la calle, en Toluca, en un lugar que se llama la Plaza González Arratia. Ya después la alabanza de jóvenes entendió todo esto y empezaron a cantar muchas canciones evangelísticas y la gente ponía atención, recibían a Cristo, pero algún día invitamos a un grupo de una de las iglesias de Ciudad de México, de las alabanzas. Para mí era el que más bonito ministraba en adoración y por eso los invitamos, pero oh sorpresa, cuando estuvieron frente a puro público no cristiano, ellos mismos reconocieron, necesitamos aprender a evangelizar, no sabemos hablarle a no cristianos porque llegaban. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nadie daba gloria a Dios. Aleluya, hermanos. No saben ni lo que era aleluya, ni eran hermanos. Vamos a regocijarnos. ¿Qué rayos significa la palabra regocijarnos, por Dios? Entonces, la líder de alabanza de aquella época, ¿verdad? Que Dios usaba tremendamente dentro de la iglesia, reconoció, no tenemos idea de cómo conducirnos fuera de la iglesia. Entonces, yo, por ejemplo, le digo siempre a los hermanos de nuevos convertidos que tengan cuidado con su explicación, porque llegan, aleluya, gloria a Dios que estás aquí, te voy a explicar lo que pasó. Antes eras gentil y estabas en concupiscencia, pero mediante el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo en la cruz, has sido redimido, justificado y algún día serás glorificado. Bienvenido, hermano. ¿Qué entendió el brother? Nada. Y les da risa, pero hay hermanos así, ¿verdad? Que hemos tenido que hablar con ellos por su lenguaje, por su forma. Oh, hermano, gloria a Dios, qué gusto nos da que esté aquí. ¿Quién me cree si te hablo así? Imagínate que eres nuevo y, oh, estoy muy contento de que estés entre nosotros. Gloria a Dios, santificado sea el Señor. Me regocijo. Nadie me cree. Pero mi hermano, qué gusto me da que estés aquí. Bienvenido. Este es tu casa. Estamos para servir. Déjame contarte lo que pasó hoy. Dios te acaba de dar la vida eterna y empiezo a contarle de otra forma el plan de salvación. Ya es muy distinto, ¿verdad? Y lo que hizo ahorita no fue actuar, no lo planeé, no estuve frente al espejo, simplemente fue creer, ¿verdad? Y hablarlo como si estuviera frente a alguien que en verdad acaba de entregar su vida a Jesucristo. Y el gozo es natural y lo mismo sucede en la predicación. Ahora, volviendo a la parte del arreglo y de la vestimenta, ¿verdad? Se va a ajustar a tres factores, que es a qué tipo de público le estás hablando en primer lugar. Imagínate que tú vas a un congreso de jóvenes y vas de traje y corbata, por ejemplo. Pues es muy probable que ellos digan, pues este licenciado o este político, ¿de dónde me lo sacaron? Ahora, puede que vayas a un congreso de jóvenes de una iglesia muy tradicional y sí te pidan ir de traje y corbata. Entonces, por eso te dije, es el público, pero también es la circunstancia, qué tipo de evento es, quién lo organiza. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo un día llegué a un congreso de jóvenes y me fui con los pantalones más rotos que tenía de las rodillas. Y era en una colonia en la Ciudad de México, cerca del aeropuerto, que no me acuerdo si era Chimalhuacán o qué lugar, por ahí rumbo a Texcoco creo que era, y de repente me doy cuenta que todos los servidores de traje, las mujeres de vestido largo, era una iglesia muy tradicional, y me dio mucha pena, y que los servidores de traje y corbata, los jóvenes, y yo con los pantalones rotos, entonces cuando me paro frente al micrófono les dije, bueno, perdón chavos por los pantalones que traigo, ¿verdad? Es que están rotos de tanto orar, ¿no? Y entonces ya nada más les dio risa y ya seguí predicando. Y pues bueno, ya lo entendieron, pero también fue culpa de los que invitaron por no decirme. Yo suelo preguntar a la iglesia que me invita si tienen algún código de vestimenta, porque algunos los tienen y no voy a pelear por tonterías, ¿verdad? Entonces, generalmente me dicen, ve como se te dé la gana, pero hay algunos que sí tienen pues ciertas reglas y tratamos de respetarlo, ¿verdad? En Vida Nueva para el Mundo, por ejemplo, hace muchos años era el traje completo forzoso. Luego nos autorizaron pues que podía ser pantalón y saco con la corbata y después de la pandemia, gloria a Dios, pudimos deshacernos de la corbata. Lo único bueno que dejó el triste COVID es lo único que le agradecemos. A algunos les gusta, a mí no me gusta, la verdad. Entonces pues ya tenemos esa libertad. Ahora no me puedo presentar un domingo de jeans y con mis chanclas o de pants o algo por el estilo, no porque creamos que es pecado, no es un tema de espiritualidad, es simplemente un tema de presentación.
Lo que el doctor Alducin, nuestro pastor y jefe, nos ha dicho siempre es, mira, Jesse, pueden ir de todo tipo de personas, desde un obrero hasta un arquitecto, un licenciado, entonces es mejor pues que tengan una presentación, ¿verdad? Para que desde un principio, justo como lo estamos viendo, no digan, ay, este pandroso a mí, ¿qué me va a enseñar? Él mismo nos ha dicho, mira, en Estados Unidos ya la mentalidad es diferente, los predicadores van de jeans y están un poco más holgados, allá la gente ya piensa distinto, pero en México todavía hay mucha gente cuadrada, entonces poco a poco hemos ido trabajando en esto. Entre semana en los estudios, en corto, ya donde estamos en confianza, con hombres, con matrimonios, sí vamos mucho más relajados, como tú lo has visto seguramente en las transmisiones, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de dónde estás. Viceversa, vas a un congreso de matrimonios o una cena de gala de pants y van a decir, bueno, como dice también el doctor Alducin, roto quinto patiero, ¿de dónde lo sacaron, verdad? Entonces, yo conozco muchos predicadores modernos, jóvenes, que con la finalidad de verse relevantes, pues llegan a rayar en lo ridículo. No sé si tú los has visto también, que dices, brother, o sea, ni tú te la crees, no irías vestido así ni para hacer ejercicio al gimnasio de tu casa. O sea, no irías así al centro comercial de compras. Entonces ya es un afán más de llamar la atención, de que van así pero tan fachosos, que dices, ¿a poco en su día a día así van? Y no es así y se ven hasta ridículos, ¿no? O sea, cuarentones con ese look, queriendo verse como adolescentes para encajar con ellos. El mismo adolescente dice, este cuate es ridículo, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, cree que por eso voy a identificar con él. Y no, o sea, puedes, como te dije, respetar tu esencia, que es el tercer factor, el propio predicador, y buscar en la medida de lo posible cómo tratar de coincidir. Por ejemplo, el doctor Alducin lo hemos invitado a congresos de jóvenes. Imagínate qué pensarían si llega de repente de pants o de shorts y de chanclas, ¿te lo imaginas? De shorts con una camisa así toda guanga, por tratar de verse como ellos dirían, pues, no, o sea, no cuadra, ¿verdad? Este, exactamente, que fuera como Chabelo se vestía, ¿no? Digo, Chabelo era su personalidad, pero imagínate a un pastor que pues tiene esta imagen un poco más solemne, de repente vestido así, lo mismo chavos dirían, no, entonces, ¿qué es lo que hace? Tampoco va de traje, entonces va de jeans con alguna camisa padre, pero adoca su personalidad y es una forma en la que no rompe su esencia, pero empieza también a cuadrar o coincidir un poquito más. Entonces son los tres factores, el tipo de público al que te estás dirigiendo. Si eres hombre y estás predicando en un evento de mujeres, ¿verdad? Pues ten cuidado también con tu apariencia. Si eres mujer y estás compartiendo públicamente con hombres y vas toda embarrada y escotada, pues vas a ser piedra de tropiezo, mi hermana, y puede dar un risa, pero las hay. Hay por ahí dos, tres predicadoras famosas de moda, ¿verdad? Que andan embarradísimas y pues como los hombres no van a ir a la iglesia, pero van a escuchar la palabra nada más ahí de perversotes. Entonces hay que tener cuidado con todos esos factores. El público, la circunstancia, en dónde estoy, qué tipo de evento y la identidad del propio predicador. John T. Molloy, que es el asesor de vestuario de grandes corporaciones de Estados Unidos, dijo que hay dos rasgos comunes de los ejecutivos exitosos y es uno que llevan el cabello bien peinado, independientemente del largo que tengan. O sea, yo no estoy diciendo el predicador de pelo corto, yo tuve mucho tiempo el pelo largo, pero que se vea que está peinado, no que parece que tienes ahí telarañas y que pájaros hicieron sonido y que tiene 3 semanas que no te bañas, ¿verdad? Y salen de allá lacranes. Y dos, dice él, zapatos lustrados. Entonces, son ejemplos de cómo aún el mismo mundo reconoce que esto, para no ser rechazado y que escuchen el mensaje, es importante. A mí me pasó en mis primeros años de predicar que me subía con la cartera, las llaves, el celular en las bolsas, y un día el doctor Alejandro Alducin me dijo, Jesse, pareces Cantinflas, con las bolsas todas infladas, así llenas de cosas, y desde ahí suelo, ¿verdad?, dejar abajo o en el púlpito a un lado mi cartera, mis llaves, mi celular, porque así este bulto, y me decía él, se ve mal y distraes a fin de cuentas, ¿verdad? Ahora, voy a leer textualmente del manual de homilética que utilizamos en el Instituto Teológico de la Congregación. Esto para que a mí no me vean feo y que digan son los rollos raros de Jesse, porque hace mucho tiempo di una predicación de este tema y hubo gente que se enojó porque hablamos del cuidado físico y hubo gente que lo toma mal. Y yo dije, bueno, hermano, o sea, yo no gano nada, no soy ni tu coach ni tu nutriólogo, era por tu salud, pero si te quieres morir, pues es tu problema. Entonces, fíjate lo que dice, un programa de ejercicios regulares y dieta adecuada
puede quitar los kilogramos excesivos que impiden la comunicación. O sea, hay personas que por su peso no pueden ni hablar, se sofocan. Imagínate tener que predicar en un congreso 4 o 5 veces en un día con esa condición física, muchos no pueden. Continúa diciendo algo más confrontador todavía, que nos tiene que llamar la atención. Cuesta creer que un ministro que pese 15 kilos de más tome en serio los mandatos bíblicos respecto al autocontrol o el dominio propio. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. El arreglo también incluye el uso de desodorantes, pasta dental y antiséptico bucal. No son rollos míos, ¿verdad? Es algo que está en el manual oficial que utilizamos en el ITI y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Lo que nosotros transmitimos es importante. Tú hablar del dominio propio y no te lo estoy reflejando, es en Colombia donde dicen, ¿cómo pues así? O cómo dicen, alguien de Colombia aquí que nos diga así, ¿cómo pues? Bueno, como se diga, no sé si es así, pero como se diga, ¿cómo te habla algo de que no se ve que estoy viviendo, ¿verdad? Dicen que no se escucha, no, pero sí se escucha, sigo todavía, yo creo que se fue. ¿Cómo pues, parcero? Dice Nahum. Bueno, como se diga, ¿no? Imagínate que te acercas al pastor a pedirle consejería y no se puso desodorante y apesta, pero durísimo. Entonces, son cosas que parecen superficiales, pero que a fin de cuentas, mi hermano, estorban, ¿verdad? Entonces, si usas traje, pantalón de vestir, camisa, pues que esté planchado, que tenga las medidas correctas, la combinación correcta, investiga las normas de etiqueta, ¿verdad? Yo recuerdo que usaba la corbata, me llegaba hasta como por el ombligo, y alguna vez una persona me dijo, oye, Jessy, te ves bien macuarro, no manches. Me dijo, la corbata tiene que llegar, el pico de la corbata hasta la mitad de la hebilla del cinturón, digamos que esta es la hebilla, y aquí tiene justamente que caer el pico de la corbata. Entonces, cosas por el estilo. De repente hay predicados que la corbata parece que es más bien una cuerda para escalar, le llega hasta las rodillas, y otros que la traen hasta acá por el pecho, o combinaciones bien, bien bizarras. Entonces, son cosas que al cristiano maduro no le van a importar escuchar la palabra, pero que si va una persona que sabe, ¿verdad?, de las formas correctas de vestimenta, de etiqueta, de entrada te va a juzgar por eso y va a decir, pues este cuate, primero que se aprenda a vestir bien y desafortunadamente se va a cerrar a la recepción del mensaje o puede correr ese riesgo. Entonces, vuelvo a repetir, quiero ser bien enfático, es algo superficial. Para mí no es importante, yo pondría atención en el mensaje. Mi recomendación para ti es que pongas atención en el mensaje, que no andes juzgando al predicador por su apariencia, ¿verdad? Pero al nuevo o al inmaduro en la fe son cosas no que lo pueden tropezar, pero sí que pueden estorbar. ¿Y para qué? Como decía, ¿quién es el que decía? ¿Pero qué necesidad? ¿Era el Buki o quién era? ¿No? Como decía el hermano Buki, ¿pero qué necesidad? Entonces, evitar cosas que nos pueden meter en problemas innecesarios, ¿verdad? Entonces, vamos hoy a dejarla aquí y la siguiente semana quiero hablar de la expresión corporal, lo que son gestos, expresiones faciales, ¿verdad? Ademanes, el contacto visual con el público. Tengo que ver o no a las personas y si me distraen o me quedo viendo fijamente a mi bosquejo o busco un punto muerto o qué es lo que hago. La exposición oral, vibraciones, volumen, ritmo, tono de voz, etcétera, y un montón de cosas más que tienen que ver con toda la forma, pero hoy quiero quedarme únicamente con estos dos puntos que vimos, ¿verdad? Entonces, déjenme poner nada más aquí una nota para no perderme de dónde estamos y vamos a abrir el micrófono para tener 15 o 20 minutos de preguntas y respuestas, de preferencia que tenga que ver con esto, y si no, de algún otro asunto relacionado con la homilética. Hermanos, para los que Presumo mi, quieran, presumo mi termo que dice advertencia pastoral, cualquier cosa que tú digas o hagas puede ser usada en un sermón. hermanos, todos los que quieran participar haciendo la pregunta por audio en micrófono pueden levantar su mano aquí en la aplicación y los que no también la pueden dejar en el chat y la vamos a estar leyendo. Tenemos la primera que es Eli Torres. Tienes el micrófono ya prendido. Adelante. Gracias. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Tengo una pregunta ahorita que lo estaba escuchando como mencionar que pues uno debe de apasionarse, ¿no? Al cantar, sentir pues la presencia, ¿no? del Espíritu Santo. Este
me surgió una duda. Lo que pasa es de que en ocasiones cuando me ha tocado pues dar un mensaje de la palabra o incluso no sé en alguna conversación, ¿no? Que tengamos entre hermanos en fe, hay algunas ocasiones en donde me han mencionado a mí, eh, y yo le he pedido a Dios que me permita saber si soy yo, porque me han dicho, no, es que es nada más una plática, entonces no des bibliazos, ¿no? Y es algo que ahorita me ha hecho como ya no querer hablar porque ya no sé si o sea, vaya, no sé diferenciar quizá sé que hay hermanos, o habemos hermanos nuevos en la fe, y que a lo mejor pues el hablar de la palabra puede ser incómodo, pero también yo tengo entendido que pues la palabra de Dios es para redarguir, para instruir, para exhortarnos, para animarnos, ¿no? Entonces, cuando me dicen esa palabra de no dar bibliazos, este, pues entonces mi duda es cómo diferenciar en hermanos en la fe que cómo hablarles de la palabra o no hablarles, no sé si me doy a entender. No, tendría que escuchar y ver a qué se refieren porque no me queda claro, ¿verdad? Entonces, hay personas que cuando confrontan con la palabra llegan a hacerlo sin dar la esperanza y el llamado al perdón y al arrepentimiento y pueden cargar de culpa, de vergüenza, de condenación. Y ahí tenemos que tener cuidado de no caer en ese punto, ¿verdad? Pero hay personas que al confrontar llaman al quebrantamiento, al arrepentimiento, a la restauración. Y en ese caso lo vimos durante uno de los mensajes, la palabra a veces es como fuego que quema la paja, como martillo que quebranta la piedra. Si es de forma general que los pastores dicen, no quiero que hables fuerte, no quiero que confrontes, no quiero que menciones la palabra pecado ni arrepentimiento, yo le diría, sin excepción alguna, salgan corriendo de una iglesia así. Está muy de moda en iglesias emergentes que quieren que el mensaje solamente sea light, de puro ánimo, motivación, prosperidad. Y dices, ay, qué bonito, me hablaron de la Biblia. No, te predicaron de una parte de la Biblia. No te enseñaron de Jesús, te enseñaron una distorsión del Jesús que ellos se han creado. Si no ese es el caso y el pastor sí es usado por Dios para llamar de una forma sabia al arrepentimiento, ¿verdad? Habría que ver entonces a qué se refieren. Pero si es en general que no les gusta la confrontación, apenas tuve un caso así de consejería de un joven que va a una iglesia en Ciudad de México, donde van muchos jóvenes y dices que estoy un poco confundido porque pues no me dejan nunca exhortar ni nada y cuando me empieza a explicar y me cuenta de dónde venía, pues me doy cuenta que sí era como que esa tendencia, ¿no? Del mensaje siempre bonito y más motivación, humanismo y coaching, ¿verdad? Y bueno, quizá una persona le sirvió para conocer a Cristo, pero eventualmente a conocer la palabra se dará cuenta de que eso no es correcto y yo no le recomendaría pues permanecer donde estás limitado y donde no te enseñan también toda la verdad. Bueno, por decirlo así rapidísimo, algo que me sucedió apenas, fue que, o sea, yo estoy en grupos de oración, entonces, antes de empezar la oración, pues se da una plática, ¿no? De estos tiempos que estamos viviendo, en cuestión de que había estado temblando en México, que las lluvias, los fríos y bueno, etcétera. Entonces, a mí se me hizo fácil, recordar la palabra, ¿no? Si no mal recuerdo, en Mateo 24, donde habla que, pues que no importa lo que escuchemos, lo que veamos, o sea, que nuestra confianza, ¿no? Parafraseando, que nuestra confianza debe estar en Dios, pero mi intención era como animar. Entonces de ahí también vuelve a surgir ese comentario de no, a ver, es que nada más es una plática, o sea, no avientes tus bibliazos, ¿no? Y fue para mí, lo voy a confesar, sí fue triste, porque dije, pues somos hermanos en la fe y creo que la palabra en cualquier momento pues nos ayuda, ¿no? Sí, pues yo creo que lo que dijo no está mal. Ahora, puede llegar a pasar, aquí tenía que preguntarse usted, ¿verdad? Si tenían la libertad todos, incluyendo la de compartir algo, está mal lo que le dijeron, porque no dijo nada malo.
Si no había la libertad de compartir y se tomó usted la palabra, quizá a eso se refería el líder. Yo sí llegué, por ejemplo, en reuniones de oración que teníamos en las veladas de oración, a parar a hermanos o hermanas que nos sacaban pues de la línea que llevábamos y empezaban a querer compartir y les decía, mira, no lo tomes a mal, pero si le dejo a uno, lo tengo que dejar a todos. Y es reunión de oración, no de predicación. Entonces, si es por el contenido, está mal lo que le dijeron. Si es por el orden, porque no estaba como permitido, no era parte de la dinámica el que otros hablaran, quizá eso se refirió. Yo le recomendaría, si ese fue el caso, confirmarlo con él o la líder, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. Sí. También ya tienes el micrófono listo para activarlo. Ok, muchas gracias. A ver, déjame acomodar mi cámara, pero sí me escucho, ¿verdad? Sí. Yo tengo una duda, Paz. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te invitan a predicar a un lado, pero forzosamente como que te quieren cambiar cómo eres tú? ¿A qué me refiero? Una vez me pasó que me invitaron a predicar a igual a una reunión de jóvenes, y yo en lo personal, pues soy una persona más formal por el trabajo, por pues, mi tipo de vida, lo que me dedico y así. Y me acuerdo que pues yo tengo camisas, pantalones, así, o luego me visto de traje, y sé que pues no era vestirse de traje en una reunión de jóvenes, ¿no? Pero me acuerdo que querían que casi casi me comprara unas Crocs, que fueran short, que fueran playera de tirantes y cosas así, yo de, oh, pues no, no es mi estilo, ¿no? Y yo pues, como dijo usted, yo decidí pues respetar mi estilo en el buen sentido, o sea, fui, digamos, juvenil, pero no Ujú, quitándome lo que soy. Y pues solo por no llegar así me acuerdo que dijo, no, es que pues no le va a traer a los jóvenes. Y pues ya no dieron chance de predicar. Y al final de cuentas pasó como el encargado a predicar y pues igual sí iba como pedía, ¿no? Y yo ujú. no, o sea, yo dije, bueno, está bien. Y me quedé como por respeto, pero sí me hizo mucho ruido. Sí, ya son exageraciones, ¿no? Porque puedes ir juvenil, pero ya decirte chanclas, tirantes, todo, oye, ya, y es lo que te digo, llegan a rayar en los ridículos. He visto, te digo, predicadores de cuarenta y tantos años, de pants, y con cada outfit en el púlpito, que dices, o sea, brother, ni al Oxxo vas así, ¿no? Entonces, por verse como predicador relevante. Entonces, creo que ahí lo adecuado sería juvenil, pero ya obligarte que tirantes y cosas así, pues ya está muy fuera de lugar. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta aquí directo en el micrófono o por texto? La estamos recibiendo y les activamos el micrófono en cuanto levanten la mano. ¿Listo, Naum? Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿no? Gusto verlos nuevamente, ya hacía falta. Una pregunta, ¿le ha sucedido, pastor, o alguien que, pues, cada quien tiene su estilo de predicar, ¿no? Y como dice, hay algunas iglesias que son medio light, pero ya saben cómo predica usted, que cuando usted va a predicar, le han dicho, al terminar el sermón o antes de, oye, pues, sabes que no digas esto, y no predica, o ya está ahí y predica el mensaje que trae. No, jamás me han limitado. Ok. Así como que no hables del pecado, esto no, o sea, llegan a sugerir, por ejemplo, si es un congreso con un tema, yo mismo por respeto a los organizadores predico de algo que tenga que ver con el tema, porque como organizador sí es muy molesto que pues tú estuviste orando y tienes una visión de lo que quieres tratar durante el congreso y el predicador dice, ah, pues voy a hablar mis tres predicas que me sé de memoria, que pasa mucho con predicadores famosos, ¿no? Que dicen, ah, chido tu tema, pero yo traigo mi propia fiesta, ¿verdad? Es lo que ya me sé, no pienso estudiar ni orar. Dios a mí ya no me habla más que estos 10 temas que predico a diestra y siniestra hace 200 años, y si te gusta y si no también. Entonces, hay predicadores famosos que llevan esa línea. Y creo que tenemos que ser muy respetuosos de lo que oraron los organizadores, ¿verdad? Que nos están invitando. Entonces, esa es una cosa, distinto a que te digan, no puedes hablar de esto, no puedes decir cruz, no puedes hacer aquello, ¿no? Lo único que una vez me pasó en una iglesia en Panamá y me explicaron el por qué. Venían de una iglesia hipercarismática, con mucha manipulación, con mucho teología de prosperidad y manipulación de la gente, de aplausos, de gritos, etcétera. Entonces el pastor se sale, ¿verdad? Empieza una obra con varias familias y su visión era evangelizar a las personas afuera y no querían transmitir esa imagen.
Entonces, cuando llegué me dijeron algo que a mí no me costó trabajo porque no suelo, por ejemplo, pedir aplausos o pedir que digan amén, ¿no? Entonces, no tuve ningún problema, ¿no? Lo único que pido que digan es uyuyuy, ayayay, nada más. Entonces, y en ese entonces creo que no lo decía todavía, así que no me costó trabajo y me explicaron el por qué y lo entendí perfectamente, ¿no? Ahí la gente, por ejemplo, no aplaudía, que digo, ya era un poco drástico, no era por un tema de religiosidad o de ser tradicionales, al contrario, era dentro de toda una iglesia, o lo es moderna, era simple y sencillamente que querían como no ser confundidos con esos otros extremos. Entonces el pastor me dijo aquí, no te asustes si la gente no aplaude, vas a ver en su rostro que están recibiendo la palabra, y es lo que veías, ¿no? Que se morían de ganas de decir amén o aplaudir, nada más lo hacían así, y ya, pero no era limitación. Yo recomendaría que si te dicen, no prediques del pecado, no hables, no digas Cristo, no digas cruz, ni pararte ahí. Muchas gracias, Paz. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para la siguiente pregunta o por texto? La vamos a estar leyendo o activándole sus micrófonos. Nadie más. Parece que no. Había algunos mensajes, no sé si eran de preguntas o de qué eran, La mayoría ¿no? eran contestándote como de lo que estabas hablando. Hay una de Naum también, dice, por ejemplo, aquí en Mazatlán hace un calorón y no hay manera de traer traje ni ahorita en invierno. Sí, no, en la playa rara va a ser la iglesia que te pida ir de traje, ¿no? Aunque sucede, al doctor Alducin un día en Tabasco, en mera plaza de toros al aire libre, un congreso de asambleas de Dios le pidieron que fuera de traje y corbata al rayo del sol y estaban sentados atrás todos los pastores de las asambleas, sentaron al pastor Alejandro también ahí y bueno, acabaron empapados en sudor los pobrecitos y nosotros haciéndoles bullying, pero se aguantaron. Así no. Chava y Pame tienen ya el permiso para prender el micrófono, amigo. Hola, buenas noches a todos. Creo que esta pregunta Pregunta de va a mañana, ser... chaval, no es cierto, vas. ¿Qué? Aproveché, Muchas dije, gracias por nadie la levanta pregunta, la mano. Chava. Sí, Me llegó a pasar en una ocasión, digo, Jessy lo sabe muy bien, en un lugar que me tocó compartir y como que era así una pachanga, ¿no? Eran unos 15 años, entonces a la hora de compartir, pues estaba todavía el relajo del ruido y como que mucha gente que no ponía atención porque había muchos no creyentes. Entonces mi pregunta es cómo llamar la atención de esas personas que pues están en un ambiente, o sea, te invitan a predicar, pero es un ambiente como muy movido, o de fiesta, o de relajo, o de festejo, cómo llamar como de manera amena su atención, o si hay que ser como firme en el sentido de que, oigan, pues, porfa, pongan atención. Primero, confirmar que la quinceañera quiera que haya mensaje, porque a veces lo obligan los papás y ni ella pone atención. Yo siempre pido eso, ¿no? Que lo pida la quinceañera y no los papás. Uno, ya que ella quiere, ya amarraste a los demás porque tu pretexto va a ser que vas a pedir atención por respeto a la quinceañera desde un principio. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por su asistencia. Vamos a pasar un mensaje, ¿verdad? No por ser la ceremonia que la gente llama religiosa, piensen que, pues, que es algo que podemos ignorar, ¿no? Aburrido, sino que son unas palabras para la quinceañera, así que por respeto a ella, que es nuestra invitada, vamos a dar un aplauso, ¿verdad? Le estamos festejando, queremos que esté feliz, ¿verdad que sí? Bueno, ella quiso que compartiéramos este mensaje, así que vamos a poner mucha atención. Entonces, desde un principio, le echa la culpa a ella para que te escuchen a ti. lo Y más ya de plano fácil. el que no, pues es un pelado. Y podrías decirlo, ¿no? Oigan, están escuchando ruido ahí atrás, me están distrayendo aquí a la festejada, es su día, no sean mala onda. O sea, sí me explico, porque no es gente de la iglesia que respeta tu autoridad. O sea, en la iglesia sí puedes decir, oigan, por favor, guarden este silencio. ¿Se acuerdan del video del pastor Armando de ¿se callan? Por ahí está ese meme que es épico, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en la congregación tienes una figura de autoridad que las personas respetan y hasta les va a dar pena, ¿no? Decir, híjole, estoy haciendo desastre. Pero afuera van a decir, ¿y este quién es? Entonces, de una forma así amena, como le estoy diciendo, ¿no? Pero sí,
firme y explicando el por qué. Lo mismo que en una boda, ¿no? Puede hacer lo mismo, pero con los novios. Oiga, veo ruido por ahí atrás, digo, los entiendo, ya sé que quieren que sea la fiesta, ahí me lo terminamos, pero me están distrayendo los novios, es su día, vamos a poner atención. Entonces, y ya sigues. Y lo más seguro es que la gente, por respeto, vaya a escuchar. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera levantar su mano para la siguiente pregunta? Javier, ya tienes el micrófono prendido. Es mi última pregunta, estaba pensando cómo hacerla. Pero, Paz, por ejemplo, en este caso, ¿qué se podría hacer? Hace como 2 años acompañé a un amigo del instituto, le tocó dar una predicación en un lugar, ¿no? Y pues lo acompañé, me acuerdo que lo invitaron, y era un lugar muy carismático y pues le habían dado 40 minutos, y pues la alabanza se alargó, se alargó, se alargó, se alargó, y pues al final como, bueno, ya, un tiempo para la palabra, y pues dijeron, no, pues tienes 10 minutos. Y pues él ya tenía un mensaje, pues bien, o sea, tampoco, no se iba a tardar 3 horas, ¿no? Pero tenía un mensaje, pues para durar cierto tiempo. Ahí qué se hace, ¿no? Porque pues creo que aunque tú quieras resumir lo más que puedas, pues hay cosas que no puedes quitar, ¿no? Ahí qué se hace o qué actitud se debe de tomar. Y es mi duda. Sí, pues de entrada, pues no regresar. Yo siempre recomiendo desde un principio preguntar con cuánto tiempo tengo, de cuánto dispongo, ya te lo dice, ¿no? Entonces, al pasar, te dijeron tienes 10 minutos, a lo mejor hubieras dicho, oiga, pastor, discúlpeme, me dijo que 40, tengo preparado, no me puede dar un poquito más de tiempo, tratar como que de negociar. A lo mejor te hubieran dicho, bueno, está bien, échate 20, ¿no? Y si no, pues ni modo, adaptarte al tiempo que te dieron, pero sí lo considero una falta de respeto y yo recomendaría pues ya no volver a un lugar así. No una falta de respeto a ti, sino a la palabra. De acuerdo. ¿Hay alguna otra ¿Sale? pregunta de alguien que quiera levantar su mano o ponerle en texto? La última y nos vamos. La última por hoy. Están levantando la mano, dice iPhone. No, no me aparece Sí. ninguna mano levantada. Ah, pero es que le está levantando físicamente frente a la pantalla. Ah, ok, ok. A ver, Sí. déjame buscar el nombre porque solo dice iPhone porque me aparecen varios iPhone. A ver, ya acepté que prenda el micro. Ya nada más en tu propia aplicación puedes prender tu micrófono. Ya está. Buenas noches. Buenas Este, noches. referente a las preguntas que han hecho los hermanos, cuando uno encuentra una persona, se les dice, no sé, creo que se les dice tesoritos a las personas que son adictas, ¿cómo puede uno hablarles a ellos? ¿A las personas adictas? Ujú, sí, ¿Pero cómo puede uno hablarles? ajá, hablarles de la palabra. Pues es que no entiendo muy la pregunta, hermano. Hablándoles de la palabra, así que la Pero palabra es universal, de es acuerdo a como, sus necesidades, hablándoles del plan de salvación, ¿verdad? Llamándoles al arrepentimiento, haciéndoles ver que esa vida no les ha dejado ni les dejará nada, pero que en el Señor hay esperanza y hay perdón si se arrepienten y le entregan su vida y que Él tiene pues planes mucho mejores que eso que están viviendo. ah, ok. Pero así como usted lo acaba de comentar es que si uno llega directo, se van. Y ahorita como usted lo acaba de comentar, así como buscándoles la forma o de alguna manera más, no sé, más sutil, porque, bueno, a mí, Platicando podría hacerlos reconocer que eso no los está llenando, ¿no? Hace poco hablaba con un joven enojado con Dios por todo lo que había perdido y ajá, por más que intenté compartir el evangelio rechazaba y al final lo que le dije es si lo que tenías te llenaba, te hacía feliz, te daba paz, te daba gozo realmente, y ya fue donde empezó a meditar en que no era así y ya empezó a abrir su corazón. ok, ok. Sí, y digo, es pedir en oración la dirección del Espíritu Santo y a través de esa plática, pues el Señor le va a dar esa sabiduría, ¿verdad? Pero son formas que pueden servir porque son la realidad. Ok. Oh, ¿Sale?
Y bueno, pues con esto concluimos. Nos vemos mañana en Santiago, los hombres de Toluca, y los de fuera. Recuerden que la transmisión está a las 9 de la noche. El jueves, Primera de Corintios, nos vemos a las 8 en vivo. El viernes en Matrimonios. Y el domingo con la segunda parte en Toluca de Hogar 2.0, transformación total de la familia. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Descansen. Y la próxima semana la segunda parte de este mensaje. Mientras es todo por hoy.